No te pierdas el octavo Congreso Internacional de Minería de Tarapacá CIMIT 2023 y Feria Laboral Aquí se contrata local. Este 23 y 24 de agosto en Gavina Costamar y Plaza 21 de Mayo. Podrás asistir a seminarios, feria laboral, ruedas de negocios, CIMAF, networking y conocer el Museo Mineralógico de Tarapacá. Seminarios con grandes expositores del rubro minero, ruedas de negocios con compañías mineras y grandes mandantes nacionales. Feria laboral que contará con importantes empresas de la región, quienes pondrán a disposición de la ciudadanía puestos de trabajo. Para mayor información, ingresa a www.cimit.cl. 1, 2, 3, yeah. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más. Aquí estamos reunidos para nuestro contacto internacional. Hoy conversaremos con Rubén Fernández Paz, periodista de Radio Nacional de Salta, sobre cómo quedó el abanico político después de las elecciones PASO en Argentina, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Como lo dije, con Rubén Fernández Paz en este contacto, quien ya es prácticamente un corresponsal de Diario Longino en la Argentina. Rubén, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más aquí a conversar en la entrevista. Muchísimas gracias, Rodrigo, y muchísimas el proceso político que se está viviendo aquí en nuestro país. Exacto, te quería preguntar si fue una sorpresa que el candidato Javier Milei apareciera en primer lugar. Hasta donde yo podíamos leerlo desde afuera, entendíamos que él podía aparecer dentro de los 3 primeros lugares, pero nunca primero. ¿Es así el escenario? Definitivamente, lo que ocurrió el domingo en Argentina fue virtualmente un terremoto político. Javier Milei irrumpió en la política argentina hace un poquito más de 2 años como candidato a diputado de la Ciudad de Buenos Aires, fue electo en esa ocasión y desde entonces viene trabajando una campaña presidencial que los analistas nunca valoraron como con chances de llegar a la presidencia. Lo ubicaban como un sector en un escenario en el que el peronismo, el kirchnerismo y Juntos por el Cambio eran los que tenían chances de ser elegidos y donde Javier Milei iba a ser un actor de reparto. De hecho, y esto sin duda son una vez más grandes perdedores, todas las empresas encuestadoras que trabajan en el mercado argentino ubicaban a Javier Milei en el tercer lugar e incluso en baja, en caída respecto de lo que, digamos, el momento de auge que ubicaban hace aproximadamente 6 meses. ¿Qué pasó? Javier Milei les dio una cachetada a todos, mostró una fortaleza política, una fortaleza electoral hasta ahora desconocida y se quedó con el primer lugar en las PASO. Recordemos, en esta elección había primarias dentro del espacio kirchnerista, en el frente que se denominó Unión por la Patria. Allí competían Sergio Massa, ministro de Economía, y Juan Grabois, un dirigente social que, digamos, trascendió en la política a partir de su amistad personal con el Papa Francisco. En el espacio de Juntos por el Cambio había una interna entre Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, y Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el alcalde de Buenos Aires, que se enfrentaban para dirimir la candidatura de ese espacio. Y Javier Milei era el tercero en cuestión y todas las encuestas ubicaban la mayoría a Juntos por el Cambio en primer lugar, al Frente de Todos, Unión por la Patria en esta oportunidad en segundo lugar y a Javier Milei tercero. Todas las encuestas decían que Massa estaba creciendo y que el que estaba perdiendo espacio era Javier Milei. Cuando el domingo empezaron a conocerse los datos oficiales, nadie podía creer. En números globales,
fue el candidato más votado con el 30% de los sufragios, poniendo números redondos. El espacio de Juntos por el Cambio fue el segundo más votado con un 28% de los votos y el kirchnerismo, justicialismo, el tercer espacio más votado con el 27% de los votos. Hay mucha paridad, 30, 28, 27, pero ¿qué pasa? Javier Milei no competía en su espacio, Javier Milei era candidato único en su espacio, entonces ese 30% es solo de él, es Es un propio 30% sólido. Exacto, sólido de él. Después, el segundo candidato más votado fue Sergio Massa con el 21% y el otro 6% lo aportó Grabois. Y en la interna de Juntos por el Cambio, el 28% es un 16% de Patricia Bullrich y un 12% de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Quiénes siguen en carrera ahora para la elección de octubre, del 22 de octubre? Milei, consolidado, fortalecido, te diría que con una aura de ganador muy, muy fuerte a su alrededor, y Patricia Bullrich por Juntos por el Cambio y Sergio Massa, ministro de Economía, por el kirchnerismo. Se configura un Sergio escenario. Massa es el candidato oficial en este momento. Ese es el candidato oficial, es el candidato oficial. Se configura un escenario inédito para la política argentina. La política argentina está acostumbrada o al bipartidismo, durante muchísimos años se competían radicales y peronistas, y desde hace un par de décadas al bialiancismo, dos alianzas, el Frente de Todos, Unión por la Patria, ha adquirido distintos nombres a lo largo del tiempo por un lado, y Juntos por el Cambio, Cambiemos, el macrismo por el otro. Nunca había habido un tercer actor en el medio. El intento más cercano fue el de Sergio Massa cuando estaba enfrentado al kirchnerismo en 2015, obtuvo menos del 20% de los votos en las PASO y en la elección general quedó fuera de competencia con menos del 15%. En realidad terminó perdiendo votos. Pero aquí hay un escenario de tercios. Digo, hay menos de 600.000 votos entre el primero, entre el espacio de Javier Milei y el espacio de Sergio Massa, el primero y el tercero, y se dio una particularidad de que en esta elección paso hubo un altísimo ausentismo. Votó el 69% del padrón electoral, es el porcentaje más bajo de la historia desde que hay pasos en Argentina, y hay aproximadamente 11 millones de argentinos que no fueron a votar. 11 millones de ¿Cómo argentinos. esperan los tres candidatos conquistar en un corto tiempo, las elecciones son en octubre próximo, a ese porcentaje de votos no menor para poder llegar menos al 45% que lo que requiere la ley para ser presidente? La ley requiere para ser presidente en primera vuelta la mitad más uno, el 50% más un voto te convierte en presidente. La opción, si no llegas al 50%, es tener 45 puntos y más de 10 puntos de ventaja respecto del segundo. ¿Sí? Eso es lo que dice la Constitución respecto de la elección presidencial. Si ninguno de los candidatos obtuviera esa diferencia, habrá un balotaje el 13 de noviembre. ¿Cómo está configurado el escenario? Javier Milei, recordemos, es el candidato de la ultraderecha. Javier Milei tiene consolidado ese 30%. La mayoría de los analistas políticos coinciden en que si vos votaste a ganador, tiene un gustito, aunque no estés convencido del total de sus ideas, tiene un gusto que te hace volver a votarlo. Entonces, se considera que ese 30% de Javier Milei, lejos de ser un techo, es un piso para Javier Milei y él podría crecer a partir de ahí. En el caso de Sergio Massa, este 27% se espera que conserve los votos propios, que conserve los de Grabois, los del candidato con el que competía en la interna, pero además aquí entra en juego la capacidad de movilización del peronismo. El peronismo históricamente ha sido un partido
muy convocante, un partido que trabaja territorialmente, un partido que lleva a la gente a votar, que anima a la gente a votar, que la busca en la casa, la lleva al centro al centro de votación, le entrega el voto de papel antes de entrar a la escuela, digo, ahí Lo que normalmente se conoce, o acá por lo menos en Chile, se conoce como el acarreo de votos. el acarreo, sí, 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 sí. El peronismo tiene una larga tradición de acarreo, entonces apuesta en la elección general a trabajar muy fuerte sobre el aparato partidario en todas las provincias para incrementar el caudal de votos y que ese mayor caudal de votos sea para el candidato de la fuerza. ¿Cuál es el punto en contra que tiene? La economía. Recordemos, Sergio Massa, el candidato presidencial, es el ministro de Economía. Ayer, el día después de la Sobre elección, eso, Rubén. Te iba a sí, preguntar sobre eso, pero antes recordemos a la gente que estamos por www.diariolutile.cl, en alianza con diarioavisale.com, en Iquique y en la segunda y en la región de Antofagasta con diariogamos.com. Rubén, volviendo al tema. sí, Actualmente, Sergio Massa, el candidato oficialista, es el ministro de Economía. ¿Cómo él sí, es el pretende, sobre esa base, con una economía con una inflación sobre el 100% anual. actualmente, conquistar, convencer a la gente que ellos son la solución para un problema que en este tiempo no han logrado solucionar? Me parece que la estrategia de cara a la elección general va a ser claramente diferenciarse o tomar distancia de Alberto Fernández. El presidente Alberto Fernández, sin duda, es hoy el personaje más deslucido de la política nacional y me parece que el trabajo político va a estar orientado a poner la responsabilidad de esta crisis económica en el presidente y no en el ministro de Economía, en la herencia también recibida de Mauricio Macri, y de esa manera tratar de contener a los peronistas, a los peronistas, a sus votantes tradicionales que le han dado la espalda en esta primera etapa o en el gobierno tienen una encuesta muy interesante que dice que el oficialismo respecto de la elección presidencial de 2019 perdió prácticamente 6 millones de votos y que de esos 6 millones de votos, el 75% es gente que no fue a votar, ¿sí? Entonces, lo que van a tratar de hacer es convocar a esa gente a votar y obviamente a votar por el espacio. Se considera, los analistas consideran que este 27% de votos que obtuvo Sergio Massa es un piso, ¿sí? Pero que hay mucho para construir hacia arriba. Los que tienen la cuota más difícil, sin duda, son el espacio Juntos por el Cambio. ¿Por qué? En la interna de Juntos por el Cambio se enfrentaban Patricia Bullrich, que es una candidata de derecha, y Horacio Rodríguez Larreta, que era un candidato de centro, ¿sí? Se impone Patricia Bullrich, la candidata de la derecha, y va a tener que enfrentar a Javier Milei, que representa una derecha, una extrema derecha, ¿sí? Lo que temen los analistas es que en el espacio de Patricia Bullrich haya una valoración de que el voto a Patricia no es útil y haya una fuga de votos hacia Javier Milei. Antes de preguntarte sobre cómo sería el escenario con uno o con otro candidato, debo recordarles a la gente que el día 23 y 24 de agosto se realiza el octavo Congreso Internacional de Minería CIMI, acá en Iquique, en el Hotel Gavina, Costa Mar y Plaza 21 de Mayo. Recuerden, 23 y 24 de agosto, el octavo Congreso CIMI, construyendo minería responsable. Entonces, bueno, supongamos, llega 23 de agosto, me dijiste, de octubre, perdón, que eran las elecciones paso. 22 de octubre, 22 de octubre. No, perdón, la elección general es el 22 de octubre. El 22 de octubre la elección general. Entonces, llegamos, llegó el conteo de votos, que a todo esto, la noticia internacional o el análisis decía que en la medida que se iban retrasando los resultados, era obviamente porque los números no estaban siendo favorables a la hora del conteo para el oficialismo en este momento. Pero supongamos que Sí, llega la hora del conteo y la elección oficial, el día 22 de octubre, y el escenario lleva
a esta sorpresa política que ha sido Milei, y que como las declaraciones posteriores él se siente muy cómodo hoy día donde están ubicados. Eh, eh, ¿Qué escenario? ¿Cómo queda? ¿Cómo es a la Argentina en un posible escenario con Javier Milei de presidente? A ver, viste que yo te dije que este escenario de tres espacios compartiendo en tercios el caudal electoral era inédito para la Argentina. La llegada de un hombre de ultraderecha al poder también sería inédito para la Argentina. Primero por las ideas que propone Javier Milei. En primera instancia, es radical, propone un cambio radical de las reglas de la economía nacional. Su principal idea es la dolarización de la economía, la eliminación del peso como moneda de uso cotidiano y su reemplazo por el dólar. Y además una suerte de liberación total de las reglas de la economía. La economía argentina hoy tiene muchísimas restricciones a la importación, a la exportación, al ejercicio de la actividad económica. Es una economía muy regulada, una economía bastante cerrada en términos de libertad económica, y lo que propone Javier Milei es rápidamente avanzar a una desregulación total, a una libertad total de la economía. En el Implicaría un cambio. sentido que él propone esta crítica constante que le hace al anquilosado sistema o al aparato de gobierno. Él Esto la que llama quiere hacer un la Estado casta mestizo, política. esta política que ese ha sido su puntal de lanza, pero Sí, al aparato de Estado, al aparato de gobierno, eh, cambiar ministerios, eliminar ministerios, fundir ministerios para poder tener un trabajo más rápido y más eficiente. Eso me imagino que para la lectura de varios sobre el descrédito que tienen algunos de los políticos en Argentina también es una ya a favor. Y lo otro que te quería preguntar, entiendo que gran porcentaje de quienes votaron por Milei están en un rango etario muy joven. así es. El perfil del votante de Javier Milei es jóvenes de hasta 30 años, eh, y eh, digo, estamos hablando mayoritariamente de gente de jóvenes que tienen problemas de inserción laboral, que ingresan al mercado laboral, pero de manera informal, están en negro, sin derechos laborales, estos derechos laborales que yo te decía que el peronismo se arroga haberlos conquistado en el tiempo. La mayoría de estas personas son jóvenes que trabajan y que no tienen esos derechos laborales. Digo, se me viene a la cabeza los jóvenes que trabajan para aplicaciones como Pedidos Ya, Rappi, estos servicios, son gente que no sabe lo que es un descanso obligatorio, vacaciones pagas, o sea, si no trabaja, no cobra, ¿sí? Entonces, cuando a los trabajadores sindicalizados se le habla de esto, realmente lo rechazan, pero los jóvenes lo viven con naturalidad porque no forma parte de su realidad tener acceso a esos derechos. Entonces, hay un perfil de gente muy joven que está acompañando a Javier Milei, y el otro universo es sobre los mayores de 30 años, aquellos que están enojados con la clase política, con la casta, como dice él, y que de alguna manera quieren castigar a los políticos que no le han dado respuestas a sus inquietudes y a sus necesidades a lo largo de los últimos gobiernos. Así es. La propuesta de él es achicar el Estado porque tiene fuertes críticas al funcionamiento actual. Ahí está, Sí, casta política. Ese discurso tan duro, porque él mismo ha reconocido en algunas declaraciones que dice, a veces puedo sonar duro y enojado, pero eso es lo que hay que hacer ahora. ¿Cómo es lo que, frente a la propuesta que puede hacer la candidata Bullrich, incluso en algún momento llamada la dama de hierro, ella fue ministra de Macri, del presidente Macri en sí, algo sí, sí. de seguridad?
¿Cómo se contraponen, siendo los dos de derecha? Lo que pasa es que, a ver, Patricia Bullrich lo dice, yo sí creo en el Estado. Javier Milei no cree en el Estado. Javier Milei cree en la libertad de los individuos y cree que el Estado se tiene que correr. Sí, ¿Cómo se sí, comportaron los mercados? Entiendo que el dólar subió, el dólar blue, el no formal, subió, bordeó sí. los 700 pesos argentinos. ¿Y cómo lo vio la prensa internacional esta posible arribo de este ultraderechista, de Javier Milei, a la Casa Rosada? Mira, en las primeras horas desde que abrió el mercado en la jornada de ayer, el Banco Central anunció una devaluación de la moneda del 22%, una suba de las tasas de interés para evitar, para intentar contener la posibilidad de una escalada del dólar descontrolada, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, abrió el paraguas para evitar que la devaluación sea descontrolada. Dijo, yo me anticipo, devalúo y evito que se escape la cotización del dólar. A pesar de eso, en estas dos jornadas, han pasado 2 días apenas de la elección, esa devaluación del peso ha sido acompañada por incrementos muy importantes en los precios de los productos de primera necesidad, materiales de construcción, las automotrices, por ejemplo, dejaron de vender autos. Ayer vos ibas y decías, tengo la plata, vendeme un auto y te decían, no te vendo, ¿sí? Porque tengo que hacer un recálculo de mis costos para establecer el nuevo precio con el que te voy a vender, porque así como en este escenario no lo puedo hacer. Así que ha generado muchísima incertidumbre. Los mercados han entendido esta decisión de la devaluación como una decisión del gobierno, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Eh, para evitar males mayores que hubieran sido dejar el mercado librado a sus fuerzas después de un golpe tan fuerte para el gobierno en la elección. Salió tercero, digo, el gobierno salió tercero en esta elección, claramente. Recordándole a la gente, los próximos candidatos para la elección oficial del día 22 de octubre son, el candidato oficialista es Sergio Massa, Sí, y dos listas más que irían Patricia Bullrich y sí. como movimiento independiente el que lidera Javier Milei. Sí, la Libertad Avanza se llama el frente electoral que lo propone para presidente. Hay otros dos candidatos que lograron pasar el piso electoral. Uno es el gobernador de Córdoba, Javier Schiaretti, por un espacio que se llama Avancemos, que logró un 3,5%. Y la izquierda, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que también tenía una interna, una PASO, que ganó la diputada nacional Miriam Bregman. Son los 5 candidatos. Hay 2 debates obligatorios que se van a realizar 15 y 7 días antes de la elección. Uno en el interior del país, está previsto que se haga en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, aquí en el norte argentino, y el otro en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en la capital federal, y allí, en el caso del debate en el interior, van a preguntar solamente periodistas del interior del país, y en el debate que se va a realizar en la Universidad de Buenos Aires van a participar solamente periodistas porteños o de medios porteños. Va a ser muy interesante ver a cada uno de los candidatos presentar sus ideas, y me estoy imaginando yo, porque por el gusto que me dan además, a Miriam Bregman, que es una dirigente de izquierda muy capaz, muy inteligente, enfrentando a Javier Milei, que es muy capaz y muy inteligente. Quiero ver ese cruce, Los dos quiero ver arcos los dos extremos. los dos extremos. Si te toca la fortuna de estar en ese debate y tienes una cierta cantidad de preguntas, te encargamos una desde ya. ¿Cuál sería la posición Por supuesto. internacional respecto a los mercados y a los países latinoamericanos para Javier Milei? ¿Cómo se comportaría en la relación con Chile, por supuesto?
Ujú. Perfecto, tomo la inquietud. Sí, Vamos hablando, Rubén, porque ya hemos conversado bastante y muy interesante todo lo que hemos visto. Eh, 5 candidatos entonces, de los cuales para ser ganador en primera vuelta tiene que sacar el 50+1, como en la gran mayoría de los países latinoamericanos. No obstante, sí. habría un escenario de balotaje en este momento. Con los votos que hoy se En este cuentan, habría un momento, escenario de balotaje por sí, segunda sí, vuelta. en este momento todos los analistas coinciden en que hay un escenario claro de balotaje. No, digo, no parece haber diferencias tan marcadas como en otras elecciones que permitan presuponer que no va a haber un balotaje. Así que, bueno, vamos a estar atentos a cómo evoluciona el escenario político de aquí al 22 de octubre, pero hoy hay casi con seguridad balotaje el 13 de noviembre y va a ser sumamente interesante. Y ya te comprometo para el día 14 de noviembre, entonces, a más tardar el 15, 48 horas después de la elección, de tener una conversación y que nos cuenten cómo queda y cuál va a ser el futuro de la Argentina en este nuevo proceso electoral. Rubén, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Rodrigo, y un saludo muy grande a todos los lectores del Longino y los seguidores de estas entrevistas que he recibido muy buenos comentarios. Muchísimas gracias, y Arturo, se los damos. Ahí está. www.diariolongino.cl, también en diarioavisale.com y en la región de Antofagasta, diarioangamos.com. Esto ha sido el Contacto Internacional, conversando sobre la elección que tuvieron el domingo pasado en Argentina y cómo se ve la mesa política, cómo se ve el cambio político a partir de las elecciones presidenciales del año 2023 en octubre. Muchísimas gracias y nos vemos en una nueva oportunidad. No te pierdas el 8º Congreso Internacional de Minería de Tarapacá CIMIT 2023 y Feria Laboral, aquí se contrata local. Este 23 y 24 de agosto en Gavina Costamar y Plaza 21 de Mayo. Podrás asistir a seminarios, feria laboral, ruedas de negocios, CIMAF, networking y conocer el Museo Mineralógico de Tarapacá. Seminarios con grandes expositores del rubro minero, ruedas de negocios con compañías mineras y grandes mandantes nacionales. Feria laboral que contará con importantes empresas de la región, quienes pondrán a disposición de la ciudadanía puestos de trabajo. Para mayor información, ingresa a www.cimit.cl. 1, 2, 3, yeah. Soy del norte.